Bueno, antes que nada voy a subir el micrófono. Gracias por la invitación a la Biblioteca Nacional, gracias por venir a escuchar lo que estamos haciendo allí en Azul. Lo mío va a ser breve porque con el doctor José Manuel Lucía Mejías en el año 2011 presentamos una ponencia exhaustiva sobre esta colección cervantina que, si bien no está en papel, pueden acceder a ella en el sitio web de la Biblioteca Nacional y si no, en academia.edu, en el sitio de la Biblioteca Ronco. Así que hoy me voy a limitar a señalar algunos de los aspectos fundamentales de la colección y mostrarles las nuevas incorporaciones, porque hay cosas muy bonitas que aparecieron a partir de 2011, cuando vinimos a exponer en el encuentro de instituciones con fondos antiguos. Bien. Bueno, algunos de ustedes ya saben, allá está Javier Meraz y su esposa que han estado en la Casa Ronco. Estamos en San Martín 362 de la ciudad de Azul, en una propiedad que fue legada a la Biblioteca Popular por María de las Nieves Jiménez, que es la viuda del doctor Ronco. Esta casa fue construida en 1883 en un estilo italianizante y allí resguardamos y exhibimos las colecciones cervantinas y hernandianas que pertenecieran a Bartolomé Ronco. Con respecto a la colección hernandiana, a la cual hoy no me voy a referir, obviamente, yo personalmente interpreto que hasta es más importante que nuestra colección cervantina, porque Ronco adquirió la primera edición de la primera parte de la ida y la primera edición de la vuelta, ejemplares que pertenecieron a Estanislao Ceballos y con correcciones y de puño y letra del propio Hernández. Según Alejandro Parada, que es el director de la Biblioteca de la Academia Argentina de Letras, es probablemente el único sitio, el único repositorio donde se encuentren juntas la ida y la vuelta, en azul. Bien. A la fecha, la base de datos cervantina tiene 1.550 registros en 36 idiomas y dialectos. Eso es porque seguimos recibiendo donaciones de todo el mundo. Incluso hay amigos que viajan y, bueno, ven un Quijote en tal idioma y dicen, este es para Azul, y lo compran y lo obsequian. Paradójicamente, el ejemplar más antiguo de la colección Ronco no es un Quijote, sino esta hermosa historia del mundo de Giovanni Targagnotta, que se hizo en Venecia en 1562. Tenemos solamente la primera parte, está en muy buen estado de conservación. No es un incunable, pero le anda bastante cerca. El Quijote más antiguo que tenemos en este momento es el que vemos en este instante, la edición de 1672-1675, y lo digo así, van a ver por qué. Es la traducción de Thomas Shelton, no la primera, obviamente, porque Shelton traduce en 1612, si no me falla la memoria, pero este ejemplar tiene la particularidad de que la segunda parte es más antigua que la primera, porque había un saldo editorial, el librero encuadernó la segunda de 1672 con la primera de 1675. Aquí tenemos la segunda parte ya impresa por Hodgkinson. Nuestro ejemplar tiene también la particularidad de que tiene algunas láminas insertadas de una edición del año 1819, hecha por Clark en Inglaterra también, lo cual lo hace más bonito. Y más bonito todavía quién fue el que los donó, que fue Julian Barnes. Julian Barnes estuvo en la Casa Ronco, traído por un estanciero inglés junto con su esposa y agente literario, Pat Cavanagh. Pat falleció antes del año que nos visitara. Yo incluso recuerdo que ella ya no estaba bien de salud cuando estuvo en enero del 2008. Y en memoria de su mujer, Julian tuvo el buen tino, y nosotros agradecemos muchísimo, que a través de esta nota nos donó ese valioso ejemplar que hemos visto en este momento. Ahora sí, la edición más antigua que tuvo Ronco en sus manos fue la de Amberes de Bélgica en 1697, en español. Es la edición de los hermanos Verdusen. Otra muy bonita es la de Compagnie de Libraire de 1722, la de Pedro del Castillo, con 35 láminas muy donosas y apropiadas a la materia.
Esta está expuesta aquí, en aquel sector, es la de Thomson, es la primera edición de lujo que se hace en el mundo, en Londres, y la primera que tiene la biografía de Cervantes por Mayani Siscar, que era el bibliotecario del rey de España. Esta es la edición que va a tener en cuenta la Real Academia cuando haga su texto canónico de 1780. Y la de Thomson tiene otra particularidad, que es este ex libris magnífico del reverendo Scott, que está en inglés, obviamente, y lo firma su nieta, Juliana Horatia Ewing, 1882. Habría mucho para contar del reverendo Scott, pero lo dejamos para otra ocasión. Anduvo con el almirante Nelson. En 1744 tenemos la edición en 4 tomos de octavo pequeño de La Haya, la primera edición española con los grabados de Coapel. La de Juan Solís de 1755, dividido en tomitos en octavo, como lo dice, para mejor comodidad de los lectores, y es la primera vez que se hace esto en España. Quiero aclarar que no soy cervantino, no tengo estudios en letras, soy el presidente de una biblioteca popular y todo lo que sé, creo que lo sé gracias a José Manuel Lucía Mejías de la Universidad Complutense de Madrid, que ha sido nuestra alma mater en este recorrido cervantino. La edición de 1765 de Madrid, también con la vida de Cervantes por Mayani Siscar, y vamos a las estampas de Coapel. Estas estampas tienen toda una historia. Fueron hechas en 1724 a partir de los cartones que hizo Coapel. Ronco tenía 2 de ellas que alguien ilustró y le puso color, que no es habitual. No sabemos si fue un propietario anterior, si fue la nena del doctor Ronco, pero ahí están pintadas. Bueno, a Coapel ustedes lo conocen, fue primer pintor de la corte del rey Luis XV y hizo encargos para su amante, Madame Pompadour, y también hizo los famosos tapices de la fábrica de los gibelinos, inspirados en el Quijote. Lo lindo es que la gente que quiere a la ciudad y que viaja por el mundo, en este caso españoles, encontraron, Carmen y Justo Fernández, que son grandes coleccionistas de Quijotes en Madrid, encontraron en Londres la versión especular, porque si ustedes observan, se están enfrentando los 2 episodios. Uno mira para un lado, el otro mira para el otro. Ellos los adquirieron en Londres y los trajeron a Azul para donarlos a nuestra colección. También la de 1768 con las figuras de Coapel, de Artey Mercus, la de Antonio de Sancha, que eso, si bien nosotros no tenemos la primera edición de la Real Academia, este es el antecedente, y después la de Joaquín Ibarra de 1782, que sí, ya está con el sello de la Academia. Otra vez Gabriel de Sancha en 1798, con un lex libris que, bueno, todos los coleccionistas van a estar de acuerdo, que dice, who seeks and will not take when one is offered, shall never find it more. Es decir, si te ofrecen un libro y no lo compras en el momento, no lo vas a encontrar nunca más. Y es una gran verdad. Era un maestro, don García O'Donnell, que además el ex libris es precioso, ¿no? Y tenemos, bueno, un Quijote con abolengo, porque este de París, de la editorial Renoir de 1812, perteneció a la reina María Cristina de Borbón, la 4ª esposa de Fernando VII. Si no me creen, acá está el ex libris, con traducción de Florial, ilustrado por Lefebvre y Labardier. También algunas novelas ejemplares, como esta de Zaragoza de 1703, la Biblioteca Nacional tiene ejemplares mucho más antiguos. Otra de La Haya, muy linda, las ilustraciones, dedicada a la condesa de Westmoreland, Un viaje del Parnaso, 1784. Y ya vamos a lo nuestro, al Don Quijote en la Pampa, una traducción al verso campero de Guía y Vargas Cava de 1942. Yo tuve la suerte de encontrar uno en una librería de viejo y regalárselo a Lucía Mejías, porque después de todo lo que ha hecho por nosotros se lo merecía. Y bueno, esta movida cervantina dio lugar a que en Azul también se empezaran a hacer Quijotes. Tenemos las aventuras de Don Quijote de la Mancha y su escudero, que la hizo Alfaguara, pero en base a ilustraciones que hicieron los chicos de las escuelas de Azul. Ya en el 2004
cuando se hizo la gran exposición cervantina del Teatro Español, de allí de Azul, el diario El Tiempo había repartido 10.000 ejemplares en blanco y negro de El Quijote de Walt Disney para que los chicos de las escuelas los pudieran ilustrar. Y esa fue la base de este libro, que abarca la primera parte, y que llamamos El Quijotito, es la primera y la segunda parte hecha en Editorial Azul en el año 2013. ¿Y por qué no los abuelos? Este es un trabajo ilustrado por los abuelos de los talleres de PAMI, allí en Azul, que también trabajaron muy contentos en ilustrar esta hermosa obra. Bueno, este Quijote ustedes lo deben conocer, es el de Rep, ilustrado por Rep, que se presentó en Madrid y también se presentó en Azul para un festival cervantino. Y ese lo hizo Castalia. Bueno, a partir de la designación de Azul como ciudad cervantina en el 2007, mucha gente, tanto particulares como instituciones argentinas y extranjeras, han decidido donarnos sus colecciones y sus objetos también, porque tenemos, como ustedes ven, estatuillas y estampillas, sellos de correo, sellos de cigarros, de habanos también, que se llaman vitolas, según los españoles. Por ejemplo, don José Blasco García, un coleccionista casi desconocido de La Hoya, en Valencia, con el cual hicimos un lindo canje, y él nos donó un Quijote en una sola página, que no podemos leer salvo con una lupa muy, muy especial. Un Quijote en braille, allá atrás veo al editor, a Javier Meraz. Ustedes leen allí, está hecho a mano con regla y punzón por un recluso de un penal de la provincia de Buenos Aires. Se tiraron solamente 8, Javier. Y bueno, uno de los 8 lo tenemos en Azul, por suerte, y está exhibido en esta muestra. Estas 3 obras que voy a presentar ahora fueron adquiridas y donadas por la Municipalidad de Azul. Un milagro realmente que el poder público local se haya interesado por comprarnos estas maravillas. Aquí tenemos unas excelentes litografías de David Zafra en la obra llamada Semblanzas de Don Quijote, editada por Blázquez, solamente 336 ejemplares numerados y firmados por el autor. Esta edición de Louis Jou, también de 1948-50, 515 grabados. Esta y otras más van a estar expuestas en Azul a partir del 3 de noviembre, en el Festival Cervantino. Y esta también, que es maravillosa, es la de Henri Lemaire, de 1957-60. Son 2.900 ejemplares, pero el nuestro es uno de los más raros porque son de los pocos, donde junto con la edición nos trae las ilustraciones en color y una descomposición de color de todas las ilustraciones, una por cada volumen, lo que lo hace mucho más valioso. Y este es el último obsequio que hemos recibido del editor y de José Manuel Lucía Mejías, todavía no sé quién lo pagó realmente. Son los autógrafos de Cervantes, es una edición facsimilar conmemorativa del 4º centenario de la muerte, dedicada al rey Felipe VI, con prólogo del director de la Real Academia. Y ustedes ven que se ha respetado hasta los pequeños agujeros y heridas que tiene el papel. Esta la vamos a mostrar. Primero lo hicimos hace poco en una exhibición en la Universidad de Lanús y ahora lo vamos a estar mostrando en Azul. Y para terminar, quiero contarles que hace 2 días el director de la Biblioteca de la Academia Argentina de Letras, Alejandro Parade, me ha llamado por teléfono para decirnos que nos va a donar las 90 ediciones diferentes de Quijotes editados en la Argentina que hizo para su trabajo, publicado por la Academia, Bibliografía Quijote Cervantina, editada en la República Argentina. Así que bueno, desde ya he mandado un comisionista para que nos retire tan maravilloso obsequio, que es prueba también y tranquilidad de que la gente piensa y sabe de que las obras están bien custodiadas y bien exhibidas, ¿no? Así que bueno, le doy muchas gracias a todos por estar aquí y hasta la próxima.
Ha sido un gusto. Ha sido un gusto, Roberto. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Enrique por lo que nos ha mostrado, una gran admiración y sana envidia de poder estar cotidianamente con estas maravillas, ¿no? Son objetos mágicos. Bien, entonces yo, voy a referirme a dos estudios argentinos sobre el Quijote, uno escrito por Adolfo Saldías y el otro por Arturo Marazo. Procuro recordar aquí estos dos textos muy bellos, importantes para el cervantismo de nuestro país, que no suelen ser frecuentados ni citados como en realidad se merecen. Me refiero al libro Cervantes y el Quijote, escrito nada menos que por el historiador Adolfo Saldías, publicado en 1893, del que me animo a decir es un hito en el análisis histórico del Quijote. El segundo volumen es La invención del Quijote, compuesto por Arturo Marazo a partir de investigaciones ya salidas a la luz en un libro que él publicó en 1937, Virgilio y Cervantes. La invención fue editado en 1947 y tuvo una segunda edición en 1953. Todos ustedes conocen seguramente a Adolfo Saldías, historiador notable de la segunda mitad del siglo XIX y autor de uno de nuestros grandes clásicos del género historiográfico, la Historia de la Confederación Argentina, Rosas y su época, cuyos 3 tomos fueron editados por primera vez entre 1881 y 1887 con el título más breve de Historia de Rosas y su época. El tercer tomo suscitó las iras de Mitre, quien en una carta publicada por La Nación el 19 de octubre de 1887 acusó a Saldías de ser un panegirista de la tiranía, de haberse ocupado de Rosas, dice, como si se tratase de un gobernante liberal. El argumento de Mitre era insostenible, sobre todo a la luz de los principios de la historia científica, fundada en la compulsa y confrontación de documentos, tal cual el propio expresidente de la República la había practicado en su Historia de Belgrano y de la independencia argentina. Si bien el silencio de la crítica nacional alrededor de la historia de la Confederación de Saldías fue estruendoso, de tan absurdo y quizá cobarde, la obra de Saldías recibió elogios de colegas extranjeros. Vicuña Maquena, Ricardo Palma y el inmenso erudito boliviano Gabriel René Moreno. En 1892, Félix Lajuan aceptó imprimir una segunda edición revisada de la obra que Mitre había despellejado. Salió con el título que hoy usamos en nuestras citas y con un prefacio que contiene los textos de las opiniones sobre este trabajo mayor de Saldías, incluida la despiadada carta de Mitre. Recuerdo estos detalles porque entiendo que permiten comprender mejor el sentido dolorosamente político del que están impregnadas las páginas del Cervantes y el Quijote, salido también de las prensas de la Casa Lajuan apenas un año después, en 1893. Saldías dedicó su trabajo cervantino a las villas de Escriche y de Alquiza, patria de mis segundos bisabuelos, dice él, que lucharon por los fueros vascongados y aragoneses en holocausto al sentimiento de la libertad que inoculó España en la generosa tierra americana. Así, desde el vamos, podemos intuir cuál ha de ser el tenor del comentario del Quijote, largo y apasionante, que reseño enseguida. El punto de arranque es una comparación entre Virgilio y Cervantes por la vía de la política. Parecería ser en principio un paralelo, aunque enseguida nos percatamos de que hay en el recurso una confrontación. Virgilio, dice Saldías, trabajó en convergencia con el proyecto imperial de Augusto. Cervantes
con el de Carlos V y Felipe II. Más, en el romano hubo una coincidencia de miras, sintetizada en la profecía de Anquises, en el canto sexto de la Eneida, acerca del destino de la Roma del César, donde dice, parcere subiectos et develare superbos, es decir, proteger a los súbditos y destruir a los soberbios. Por el contrario, Saldías consagra todo su estudio a probar la hipótesis histórica de que el Quijote encierra una crítica radical. Si bien enmascarada tras los oropeles de la risa, la gracia y la fascinación imaginativa del relato, contra el absolutismo de los Austrias y su imperio aniquilador de las libertades españolas. No obstante, el paragone con Virgilio sirve a Saldías, además, para recalcar el interés de la erudición argentina en la poesía del mantuano, por cuanto no cesa de citar la traducción que Vélez Sarsfield había hecho de los 6 cantos primeros de la Eneida, publicada a instancias de Sarmiento y de nuestro Saldías, también en las prensas de la Joan en 1888. Fue una de las últimas empresas de Sarmiento, digamos que dirigida desde Asunción del Paraguay. El libro que describo, después de este paralelo entre Virgilio y Cervantes, prosigue con un panorama de la España medieval, hecho según los puntos de vista, cito, dice Saldías, de la política y de la sociabilidad. Un proyecto de análisis histórico tributario de Fustel de Coulanges y de Hippolyte Taine, pero que abre perspectivas inéditas hasta entonces en cuanto a la ubicación de la obra de Cervantes en el contexto de la sociedad castellano-aragonesa y sus cambios entre el fin de la Edad Media y el reinado de Felipe II. Tal vez resulte posible colocar a Saldías en la constelación de historiadores culturalistas americanos como Juan Agustín García, sobre quienes Fernando Devoto nos ha llamado la atención debido a la originalidad de sus abordajes, de las sensibilidades, los gustos, las costumbres y los objetos estéticos compartidos por clases y sujetos sociales en un periodo determinado de la evolución americana. Así dice Devoto que en realidad García habría acuñado lo que luego se llamaría la mentalidad como categoría historiográfica. A guisa de jurista y buen conocedor de la historia del derecho, nuestro escritor, Saldías, parte del registro de fueros y partidas en Castilla, de procesos forales y privilegios en Aragón, descubre en ellos fórmulas avanzadas del habeas corpus y del registro de amparo, que son el pan cotidiano de la praxis jurídica moderna, y culmina su repaso del derecho civil y político hispánico en la caracterización de la tiranía, que automáticamente admite el ejercicio de acciones legítimas de resistencia a la opresión por parte del pueblo y que constituía un nudo de la legislación castellano-aragonesa de la Edad Media. La Ley 10 del título 1 de la partida segunda de Alfonso el Sabio dice acerca del punto: tirano tanto quiere decir como señor que es apoderado en algún reino o tierra por fuerza o por engaño o por traición. Usaron ellos de su poder siempre contra los del pueblo en 3 maneras de artería. Otros sí decimos que magüera alguno hubiese ganado señorío del reino por alguna de las dichas razones, que si él usase mal de su poderío en las maneras de que desuso dijimos en esta ley, que él pueden decir la gente es tirano y tornarse el señorío que era derecho en torticero. Tomo la cita del propio texto de Saldías. De tal modo, el régimen de gobierno de los estados de la península se habría condensado, a ojos de Saldías, en instituciones representativas de las comunidades, ciudades, señoríos y nobleza, que no solo recibieron el respeto de los monarcas bajo juramento, sino que cogobernaron los reinos junto a ellos. La política absolutista, inaugurada por los funcionarios de la corona bajo Carlos V, exhibida en toda su violencia y brutalidad tras la derrota de los comuneros de Castilla en la batalla de Villalar en 1521 y la ejecución de Juan de Padilla, apuntó de modo sistemático a desmantelar la legislación medieval, a conculcar
con subterfugios jurídicos, amenazas y propagación del miedo, los fueros y derechos de los hombres del común. En el proceso, la nobleza se puso del lado de los reyes y traicionó, según criterio de Saldías, su antiguo papel de garante militar de las libertades aristocrática, burguesa y campesina. Un fenómeno equiparable sucedió en Aragón a fines del reinado siguiente, el del hijo de Carlos V, Felipe II, quien ante el alzamiento de Zaragoza, provocado por el arresto abusivo de Antonio Pérez y la intervención del Tribunal del Santo Oficio, envió un ejército que aplastó la rebelión aragonesa en la batalla de Epila en 1591 y llevó a la ejecución de Juan de Lanuza, el justicia de Aragón. Vale decir que para Saldías la grandeza española no habría coincidido en absoluto con la época de su hegemonía militar en Europa en el siglo XVI y comienzos del siglo XVII, sino con los tiempos de la Reconquista, desde la toma de Toledo en 1085 o las Navas de Tolosa en 1212, hasta la reunión de Castilla y Aragón por los Reyes Católicos y la toma de Granada en 1492. Tesis muy a contrapelo de la opinión generalizada en los siglos XIX y XX hasta 1960, aunque desarrollada cerca de nuestros días por el inglés Henry Kamen en un famoso artículo publicado por Past and Present en 1979, y la historiografía postfranquista española a partir de 1980 con Julio Valdeón Baruque, especialista en la Baja Edad Media, y Antonio Domínguez Ortiz, renovador de la imagen de la monarquía española en la primera edad moderna, ambos a la cabeza de este movimiento de revisión de lo que podríamos llamar el siglo de oro de la política española. Tal era el clima de desmantelamiento de los regímenes medievales de la libertad cuando Cervantes decidió salir de un largo silencio con el fin de, cito, deshacer la autoridad y cabida que en el mundo y en el vulgo tienen los libros de caballería, y lograrlo con periodo sonoro y festivo. Saldías pensaba que esta declaración de propósitos no había sido más que una máscara, apta para disimular la crítica política y social que la historia de Don Quijote y Sancho Panza desenvolvería al plantear una y otra vez la necesidad de regresar al equilibrio entre caballeros y comuneros y retransformar a España en la tierra de justicia que había sido. Para fundamentar este intento de leer entre líneas, don Adolfo cita una prevención expresada por Cervantes en el prólogo y que dice así: debe ser de mi historia que tendrá necesidad de comento para entenderla. Aquí despunta, por fin, la clave de bóveda de la interpretación que Saldías hace del Quijote. El hidalgo de la Mancha simboliza el principio aristocrático nobiliario y su escudero personifica el principio democrático. Ambos armonizaban con eficacia y felicidad en las sociedades españolas anteriores al 1500. De tal suerte, nuestro autor traza los que denomina perfiles morales de ambos personajes. Por supuesto que los diseños carecían de precisión en los comienzos de la novela y el discurrir del relato los completó, enriqueció y dotó con la nitidez que Saldías los describe. Se reconocen en el Quijote las metamorfosis del caballero y del rústico, quienes, de una incomprensión mutua inicial, progresan hacia la aceptación y la imitación del uno por el otro. Hecha trizas desde las primeras páginas del libro, mediante la simple presentación de la locura de Alonso Quijano, esa axiología soberbia, cerril y absurdamente orgullosa de la nobleza de la primera modernidad, Don Quijote es todavía, sin embargo, portavoz de esos valores en el capítulo 45 de la primera parte, cuando el caballero de la triste figura reacciona contra el cuadrillero de la Santa Hermandad que llega hasta la venta para ponerlo preso en nombre del rey. Y dice, lo leo porque es muy claro, lo cita además Saldías, pero es muy claro respecto de esto que podríamos llamar el perfil axiológico de la nobleza. Venid acá, gente soez y malnacida, dice Don Quijote. Saltear de caminos llamáis al dar libertad a los encadenados, soltar los presos, acorrer a los miserables, alzar los caídos, remediar los menesterosos. Gente infame, digna por vuestro bajo y vil entendimiento, que el cielo no os comunique el valor que se encierra en la caballería andante.
ni os dé a entender el pecado e ignorancia en que estáis, en no reverenciar la sombra, cuanto más la asistencia de cualquier caballero. Venid acá, ladrones en cuadrilla, que no cuadrilleros, etcétera, etcétera. Bueno, pero, sin embargo, en el capítulo 6 de la segunda parte, al tejer un discurso frente a su sobrina y el ama, el caballero ha mutado su sentimiento sobre los orígenes de los linajes y reconoce que la majestad de una prosapia solo puede asentarse en el ejercicio de la virtud. De todos modos, Saldías había identificado también un pasaje en el que Don Quijote, antes que esto, expresa bella y risueñamente, en el lenguaje extemporáneo de la caballería andante, un impulso democrático, claramente democrático. Es el capítulo 37 de la primera parte. Está antes de su exabrupto contra los cuadrilleros. Allí, a propósito de la merienda que congrega alrededor de una misma mesa a individuos tan socialmente dispares como los dos protagonistas principales de la aventura, más el cura, el barbero, Dorotea y Cardenio, don Fernando y Lucinda, el cautivo y Zoraida, Don Quijote exclama lo siguiente. Es también esto muy bello. Dice: verdaderamente, si bien se considera, señores míos, grandes e inauditas cosas ven los que profesan la orden de la andante caballería, sino, ¿cuál de los vivientes habrá en el mundo que ahora por la puerta de este castillo entrara y de la suerte que estamos nos viere, que juzgue y crea que nosotros somos quien somos? Es decir, están todos compartiendo la merienda y eso es algo inconcebible en los términos de esa axología de la decadencia nobiliaria. Claro que es la metamorfosis de Sancho la que más atrapa a Saldías por dos razones. Primero, porque según afirmaciones del propio Quijote, el cambio del rústico, de tener poca sal en la mollera, a merecer el gobierno de la ínsula por solo estas últimas razones que has dicho, dice Quijote, esto es, el que Panza prefiera ir como simple Sancho al cielo antes que como gobernador al infierno, es más radical. La mutación de Sancho es más radical y menos previsible que el cambio del caballero, quien permanece inconsciente acerca de las propias modificaciones de su alma, aun cuando alcanza a divisar y admirar las del escudero. Permanece inconsciente hasta pocas horas antes de la muerte. En segundo lugar, ¿por qué Saldías prefiere a Sancho? Porque el hombre historiador y hombre político que fue Saldías comulgaba con el principio democrático, lo dice explícitamente, que Sancho encarna desde el principio y cobra brillo y lucidez singulares en la segunda parte de la novela. Libertad de palabra y de juicio, derecho a la risa y a la sátira contra los poderosos, astucia para pergeñar la salida del encantamiento de Dulcinea con tal de no provocar dolor a su querido caballero. Realismo y razonabilidad en la interpretación del episodio de la cueva de Montesinos, sabiduría y bondad en el ejercicio del gobierno. He aquí la lista de lo que podríamos denominar efectos virtuosos del principio democrático concentrado en la persona de Sancho, que han fascinado a Saldías al extremo de hacerle confesar, cuando lee los consejos de Don Quijote al novel gobernador de la Barataria y se le hace evidente la convicción del noble desencantado sobre las capacidades del hombre común para autogobernarse, lo siguiente. Dice así Saldías: la preocupación autoritaria que alentaba Don Quijote y constituía para él un programa fuera del cual no había más que la necia vocinglería de la canalla y gente baja, ha ido cediendo paulatinamente a una influencia que con él marchaba paralelamente en el camino de la vida. Una verdadera transformación se ha operado por fin en sus ideas, y es después de esta cuando se convence de la capacidad de Sancho para gobernar y cuando en consecuencia le da los consejos en la forma ingenua, democrática y humanitaria con que los reviste Cervantes. Confieso, dice Saldías, que siempre que la leí sentí conmoverse todo mi ser con ese estremecimiento dulce con que oímos al cabo del tiempo una melodía que marcó para el corazón un momento inolvidable. El final de la obra de Cervantes, la recuperación de la cordura por parte de Alonso Quijano y la muerte del hidalgo llamado el Bueno, proveen a Saldías
de un último argumento en favor de su lectura polar del Quijote, de su idea central de que la novela tuvo finalmente por objeto exaltar la solución política de la armonización de los principios aristocrático y democrático en el pasado medieval de España. Fórmula de justicia y belleza aniquilada por el despotismo de los reyes extranjeros a partir de Carlos V. Aunque algo largo, me permito leer el pasaje en el que Saldías corona su hipótesis. Y dice así: Don Quijote había en su entero juicio y en esa transición suprema de la vida a la muerte, cuando el alma del creyente, entreviendo el infinito, se impregna de la suave luz de la verdad en la que espera y confía, habla para volver sobre su error, sobre ese error de la preocupación autoritaria que inclinó su inteligencia y sus sentimientos del lado de las miras exclusivas de las clases que se creyeron privilegiadas para regir la sociedad, sin pensar que la sociedad vive de las palpitaciones del pobre y del rico, del noble y del plebeyo, del lustre de las grandes acciones y de que la ciencia provee, de la virtud y del trabajo que no tienen ejecutorias, que como no tiene color el aire que respiran los pulmones, del bien que labren los humildes y del que los poderosos reporten, mereciendo el agradecimiento de la patria que a todos cobija en su seno generoso, y de Dios, que inflexiblemente justiciero a todos en la muerte los iguala, si es que todos son tan felices como para que, y cita a Sancho, le cierren los ojos las tiernas y delicadas manos de sus terceros netezuelos. Así es prácticamente es el fin, ¿no?, del libro de Saldías, muy inspirado, por cierto. Aquí viene, sin embargo, lo bueno para nosotros, lectores sudamericanos del Quijote, a cuya fortuna en el Nuevo Mundo Saldías dedica los 2 últimos capítulos del libro. Adviértase que en este punto el autor que ensalzamos deja de lado la erudición y no procura descubrir los pasos que siguió la introducción del opus magnum de nuestras letras en América en el siglo XVII, como harían luego con maestría Irving Leonard, Pedro Enrique Sureña y Pedro Rueda Ramírez. Saldías se ubica en el proceso de la independencia americana y señala que el mensaje político del Quijote no solo fue claro y explícito para los criollos, sino que la lectura del libro de Cervantes proveyó un modelo de buen gobierno en los episodios de la ínsula, rematado por la exaltada apología de la libertad que pronunció Don Quijote tras haber abandonado la corte de los duques en el capítulo 58 de la segunda parte. Lo leo, porque aunque es un famoso pasaje, donde Don Quijote dice: la libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Este pasaje era uno de los favoritos de Mariano Moreno y también del padre Castañeda, que expresaron su admiración hacia la obra cervantina. A pesar de la demoledora carta de Mitre contra la historia de la Confederación Argentina, Saldías tuvo la altura de espíritu de transcribir una opinión de su colega, a quien él seguía admirando, acerca del significado histórico de personajes de ficción como el caballero manchego. Mitre, al que transcribe Saldías, decía así: hay tantos héroes facticios como verdaderos, siendo tal vez más verdaderos los facticios. Interesante podríamos decir, esta lucubración de Mitre sobre las relaciones entre literatura e historia. Empezando por las vidas de Plutarco y acabando por las biografías universales, hay más héroes novelescos que verdaderos, siendo los primeros más universales y dentro de su concepción más rigurosamente humanos, por consecuencia más históricos en el sentido moral. Acá no hay duda de que en la cabeza de Mitre lo que está son los pasajes en que Aristóteles intentó demostrar la supremacía, la superioridad de la poesía respecto de la historia. Todos los héroes dramáticos de Shakespeare y de Calderón, sigue Mitre, han vivido y viven, y Don Quijote es inmortal, como han vivido y viven las creaciones de los estatuarios antiguos y de los pintores modernos. No obstante, serie de ideales, porque sintetizan y en líneas y en colorido el tipo humano. Es que en esas creaciones los autores han puesto algo o todo de su vida moral y psicológica. Han incorporado su ser en ellos, combinando el todo con otros elementos componentes del ser colectivo, y de aquí que se constituyan tipos que entren a figurar como realidades en la galería universal.
El libro de Saldías termina con una cita, poco después de esto, con una cita de la republicana complacencia, dice Saldías, que experimentó Sarmiento ante el personaje favorito de todo este comentario. Ánima de mi abuelo, Sancho, te siento retozar en mis entrañas. Eso dijo Sarmiento. Muy bello. Bien, me toca pasar ahora al análisis del volumen escrito por Arturo Marazo sobre la invención del Quijote, que en 1947, según ya dije, retomó y enmendó prácticamente íntegro el texto de Virgilio y Cervantes, publicado en 1937. Marazo agregó en el 47 un conjunto de capítulos que triplicaron la longitud de la pieza original. Consideraré, por lo tanto, solo La Invención, libro que tuvo bastante éxito en su momento. Nótese que el general Perón, entonces presidente de la República, hombre culto y fino, aunque muy a menudo no lo pareciese, quedó impresionado por el volumen de Marazo. Debemos recordar que nuestro Marazo no había sido muy bien tratado por el general, cuando era apenas coronel y gobernaba el país junto a sus colegas militares con quienes había dado el golpe del 4 de junio de 1943. En 1944, en su calidad de profesor de la Universidad de La Plata, Marazo protestó contra el gobierno de facto y fue entonces expulsado de la cátedra sin miramientos. Pues bien, el presidente Perón mandó comprar un centenar de ejemplares de La Invención. Los hizo encuadernar en cuero de Rusia y los utilizó como regalo preferencial para los visitantes extranjeros que llegaban a nuestro país. Perón pensaba que había allí un ejemplo admirable de la inteligencia y de la cultura argentinas, aunque evidentemente desde el punto de vista político no comulgaba con las posturas del profesor Marazo. Bueno, esto para también mostrarles hasta qué punto este texto de Marazo puede colocarse en el marco de la historia política de su tiempo, como lo fue el libro de Saldías. El empeño de Marazo podría resumirse en su voluntad de descubrir y revelarnos el núcleo de la supervivencia de la literatura y el pensamiento de los antiguos en el Quijote. A pesar de que su contexto más denso haya sido, esto no tenía dudas, Marazo, la producción tardomedieval de las novelas de caballería y la épica seria de Ariosto y Tasso, amén de la heroico-cómica del Morgante de Pulci. Está claro que en estas dos últimas vertientes, la épica renacentista y la heroico-cómica, el elemento antiguo y clásico irrumpía también con fuerza y desde allí impregnaba el horizonte poético de la obra de Cervantes. Pero Marazo ha demostrado que la relación de la historia del hidalgo manchego y su escudero con los grandes autores y libros del mundo grecolatino, Virgilio en primer lugar, Horacio, Luciano, Aristófanes y por supuesto el inmenso Homero, la Eneida, la Odisea, el mito de la caverna, desde ya el simposio platónico, ese vínculo formó uno de los núcleos más poderosos de la invención del Quijote, tal vez el de mayor fuerza, pues la sátira de los géneros coetáneos de Cervantes, de las axiologías, de los hábitos y las prácticas de su época se desprendía también, atravesaba o se refractaba en las lentes proporcionadas por la belleza de la poesía, de la ficción y de los mitos filosóficos de la antigüedad. Doy algunos ejemplos de cómo Marazo descubre y articula las reminiscencias clásicas con los episodios de la vida de Don Quijote y Sancho. La aventura de los molinos de viento se alimenta del pasaje de los cíclopes en la Odisea. El catálogo de los ejércitos en el capítulo 17 de la primera parte del Quijote es un eco claro del catálogo del canto séptimo en la Eneida. El topos de la aurora de rosados dedos, presente en el ciclo homérico y en Virgilio, nutre las alusiones frecuentes al despuntar del día desde la primera salida solitaria del caballero por la Mancha. El avatar de los batanes nos remite a la fragua de los cíclopes en los infiernos a donde bajó Eneas. El yelmo de Mambrino es imagen refleja de su homólogo de Marte, cuya visión grotesca Velázquez desplegó con maestría ante nuestros ojos. En cuanto a la canción desesperada de Grisóstomo, quiere el mismo personaje que se asimile a la voz de la maga de Tesalia en el libro sexto de la Farsalia de Lucano. El recuerdo de Palinuro, personaje de la Eneida, irrumpe en el alado canto de Don Luis cuando se hace pasar por mozo de mulas en la venta de Maritornes. Es muy bello. Dice, marinero soy de amor y en su piélago profundo navego sin esperanza de llegar a puerto alguno.
Siguiendo voy a una estrella que desde lejos descubro, más bella y resplandeciente que cuantas vio Palinuro. El censo a la cueva de Montesinos, más que al mito de la caverna, se refiere al descenso de Timarco en el antro de Trofonio, según contó Plutarco en el Tratado sobre el Daimon de Sócrates. La fama de la que Don Quijote llega aureolado a la corte de los duques remeda a la que llevó Odiseo a la corte de Alcino y la que llevó Eneas junto a Dido en Cartago. A manera de remate de tanto resplandor de lo antiguo, en la primera novela moderna, sirva decir con Marazo que si el amor de Don Quijote hacia Dulcinea no es amor platónico de pura cepa, tal vez no hayamos comprendido ni jota del Eros de Platón. Don Arturo nos proporciona una buena síntesis de la vuelta a la vida de lo antiguo en las páginas de Cervantes. Dice lo siguiente, esto me parece que es la gran síntesis, ¿no? Dice: Don Quijote, en su extraña aventura caballeresca y mística, tiende a transformarse en un nuevo Ulises, en un nuevo Eneas, en un incansable Alcides, es decir, Hércules, ¿no? Alcides es Hércules. Entiendo que la cima de esta revitalización del mundo antiguo, hallada en el Quijote, se refiere al pitagorismo general de sus personajes, algo en lo que subraya Marazo a cada página. El pitagorismo del caballero de la triste figura, signado por la Y de los caminos del vicio y la virtud, y el inesperado pitagorismo de Sancho, quien, según dice Marazo, manifiesta, es muy bello esto, una ternura pitagórica por los animales que aún no fue superada en la novela. Es de decir que el tema del pitagorismo era una suerte de obsesión filosófica de Marazo, que lo llevó a postular en 1956 un origen pitagórico de la Constitución argentina. Y leo estas consideraciones tomadas de la publicación de este ensayo que permanecía manuscrito y que resucitó Héctor Chocchini en un libro muy bello que se llama Fervor, Silencio, Tiempo, última selección de estudios reunidos por Arturo Marazo, donde Marazo dice lo siguiente: el balanceo de los poderes en la Constitución argentina viene del pitagorismo, quizá no solo como imitación de la ley norteamericana, sino también por estudio y reflexión directa y aguda clarividencia de nuestros ilustres tratadistas y constituyentes, que conocían además la República de Cicerón, descubierta en 1820. La experiencia política les ayudaba a indagar, como en la escuela de Crotona. El análisis que confronta los orígenes de la democracia con la libertad individual en la ley que nace con la ciencia, no de una ciencia particular, sino de todas en su esencia matemática, exige el conocimiento de las instituciones que hacen posible la justicia, el adelanto y la convivencia por el equilibrio de las fuerzas contrarias. La sabia Constitución de 1853, salvo en lo circunstancial, es en su estructura profunda, abarca las divergencias y antinomias en el equilibrio y la armonía, en su generoso impulso, que adquiere a veces en su ordenación dórica esplendor de epinicio. Al ser nuestra vulnerable ley fundamental, junta lo pasado y lo futuro en el ritmo de la libertad y el orden, impide, al traerla a la balanza, que una elección alucinada y ambiciosa se apodere del país y lo sumerja en la regresión y el caos. Vuelvo a la invención. Ya voy terminando. Quisiera poner el acento sobre 3 adendas a la edición de 1954. 2 se refieren a la pesquisa que Marazo llevó a cabo sobre la base del hallazgo y el desciframiento de anagramas en el Persiles de Cervantes y en el Caballero Venturoso de Juan Valladares Valdelomar, para enunciar una hipótesis sobre la identidad de Alonso Fernández de Avellaneda, autor de la segunda parte apócrifa del Quijote. Marazo cree haber demostrado que era Juan Valladares Valdelomar. El otro adendum desenvuelve también un trabajo detectivesco en torno al estilo poético y la versificación de la epístola a Mateo Vázquez, descubierta en 1863 y atribuida muy pronto a Miguel de Cervantes. Marazo concluye que se trata de una falsificación genial, obra de un erudito cervantista del siglo XIX, o bien Adolfo de Castro, autor del Buscapié, o bien Juan Eugenio Hartzenbusch,
autor de Los amantes de Teruel y en 1861 de una epístola de Don Quijote en rancio estilo caballeresco. En 2007, Antonio Cruz Casado ha insistido en la necesidad de volver sobre la hipótesis de Marazo respecto de Avellaneda, luego de un largo eclipse. En 2008, José Luis Sánchez Molero ha discutido con mucha atención las conclusiones de Marazo acerca de la posible falsificación de la epístola a Mateo Vázquez, pero refrendó la atribución de esa misiva en verso al propio Cervantes. Por último, plantearé una pregunta filológica a la que aún no encontré respuesta. ¿En qué constelación de historiadores de la literatura de mediados del siglo XX podríamos colocar a Marazo y su texto? Pues que son realmente un únicum en el panorama de la filología latinoamericana. La ausencia de notas bibliográficas en la obra de don Arturo complica este tipo de indagaciones. La estilística de Helmut Hatzfeld, aplicada al caso particular de nuestra novela en el libro El Quijote como obra de arte del lenguaje, de 1927, no habría proporcionado base alguna al trabajo topológico y genético de la invención. No encontré en este libro huellas del análisis minucioso de los dispositivos humorísticos empleados por Cervantes que llevan a formar una suerte de sistema de la prosa risueña en el estudio de Hatzfeld. La idea de Auerbach acerca de la alegría universal y al mismo tiempo, según dice el propio Auerbach, exenta de crítica y de problemática, que habría usado Cervantes para exponer la realidad cotidiana, merced al despliegue jocoso de la lectura de Don Quijote, nunca idealista, ni heroica, ni simbólica, y mucho menos trágicas, ha sido una clave ignorada por Marazo. Aun cuando las fechas de publicación de Mímesis, en alemán en 1942, en inglés en 1946, en castellano en 1950, llevan a pensar que nuestro filólogo no pudo desconocer la obra insigne de Auerbach. Se me ocurre que el programa de Ernest Curtius, desarrollado en literatura europea y Edad Media Latina, sería el que mejor se articula con las investigaciones de Marazo. Pero la obra de Curtius fue publicada en alemán en 1948, un año después de la primera edición de La invención del Quijote. En el castellano lo fue en 1955, por el Fondo de Cultura Económica. De modo que me animo a decir que Marazo fue, eso sí, un pionero de la proyección de un enfoque filológico clásico a la novela de Cervantes. Muchas gracias. Muy bien. No sé si hay preguntas o... Más que pregunta, un comentario. Sí. El único texto cervantino de Bartolomé Ronco, publicado en un diario de Azul, que hemos podido fotografiar hace poco, se refiere precisamente a Quijote en la literatura argentina y lo ilustra con el libro de Saldías. ¿Con el libro de Saldías? ¿Ustedes tienen la primera edición de Saldías? ¿La tienen ustedes? La tenía Ronco. Sí. Ah. Si usted quiere y me pasa un mail, le voy a mandar el artículo de Ronco donde Pero, analiza. por favor, hágame el favor. Porque realmente creo que dentro de lo que es el corpus de Saldías no se la tiene muy en cuenta. Pero por favor, sí. Así que ustedes tienen la edición de 1893. Ah, fantástico. ¿Tienen alguna edición de la epístola a Mateo Vázquez? Tendría que chequear la base de datos, no me da la cabeza para tanto. Pero le aviso. Hágame el favor. Muchas gracias. Muchas gracias.